Sí, muy buenos días, buen día sábado. Vamos a iniciar esta jornada. Espero que sea de mucho provecho, que además, como suelo decir, nos entretengamos y lo pasemos muy bien en este momento y que lo que acá se diga sea el incentivo para seguir conociendo de este tema. Vamos a iniciar nuestra presentación con el profesor Sergio Barrolet. Él es médico psiquiatra, como todos sabemos, doctor en neurociencias, profesor asistente de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Él también participó en el Hospital de Boston, en la Universidad de Harvard, con el profesor Roy Perlis. Y además, estoy resumiendo su currículum, es jefe de la unidad de trastornos bipolares en la misma clínica psiquiátrica universitaria. El doctor Sergio Larroulet, entonces, inicia su presentación, les comento al tiro, con el tema funcionamiento cognitivo en trastorno bipolar versus trastornos de personalidad límite. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Nachar. Menos mal que no está el doctor Ivanovich allí. Solo quiero agregar que es un gran amigo y una gran persona además, ¿eh? Y que somos todos jefes de la unidad de trastornos del ánimo, así que sí. Somos todos caciques. Lo que se me informó. No, está perfecto. Lo que pasa es que el otro jefe se enojaría, por suerte no ha llegado también. Ah, ya, bueno. Pero bien. Y al final encontré mis lentes. Así que... Está bien. Bien. Voy a ponerme el tiempo aquí para... Uno pierde la noción del tiempo cuando está cargando. Para infortunio de la audiencia. Bien. Ya, pues vamos a hablar un poquito sobre este tema, que no es un tema... Es un tema tremendamente interesante y para nada fácil. Como ustedes saben, el trastorno límite de personalidad es probablemente el trastorno de personalidad más frecuente que vemos en los settings clínicos y también, ¿no es cierto?, en pacientes hospitalizados, una frecuencia importante en la comunidad. Y el trastorno bipolar también, tenemos ahí discusiones acerca de la prevalencia, dependiendo de criterios más estrictos, ¿no es cierto?, más amplios. Pero también es ampliamente prevalente y el diagnóstico diferencial es una de las mayores complejidades de la práctica en psiquiatría hoy día. Así que en este tema nos hemos intentado meter. Existe mucha discusión al respecto. Ahora es interesante que esta discusión ocurre, digamos, desde las escuelas, ¿no es cierto? Bueno, cada uno ve lo que sabe ver. Entonces, en Estados Unidos esto le llaman las bipolar borderline wars, las guerras borderline bipolares, por las discusiones que se dan en los grand rounds allá en relación con pacientes reales, igual como nosotros tenemos aquí. Y bueno, pero toda esta discusión se basa básicamente en lo que se sabe de los grupos, ¿no es cierto?, de pacientes bipolares por separado y de los pacientes limítrofes por separado. O sea, cada uno habla desde los pacientes que conoce, ¿ya? Y intenta hacer diferencias desde ahí. Y sin embargo llama mucho la atención que no existen estudios comparativos. Pocos estudios, digamos, revisiones, se basan realmente en la comparación directa de muestras, cuyo resultado sea el outcome principal, ¿no es cierto?, en la comparación. Nosotros también participamos ahí en algunos artículos, ¿no es cierto?, en unos capítulos de libro, en particular este, yo creo que es bien interesante, si quieren un buen resumen actualizado de la literatura, ya este probablemente sería el libro donde se discute, donde están plasmadas estas borderline bipolar wars. Ahora, esto queda bien reflejado en la literatura también. Aquí, este es el número de artículos publicados desde el año 80, 70, no, claro, son los últimos... es del año 78 en adelante, ¿ya? Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, empieza a aumentar la cantidad de artículos en que aparece en el abstract borderline y bipolar, que aparecen, digamos, ¿cierto?, una discusión acerca de el trastorno borderline y el trastorno bipolar. Ahora, entrando en el tema del funcionamiento cognitivo, ya es
es bien importante entender que, bueno, estos son resultados de estudios por separado, ¿cierto? Esto es lo que se ha encontrado en términos cognitivos en pacientes bipolares, lo que se ha encontrado en términos cognitivos en pacientes limítrofes en comparación con controles sanos, ¿ya? Y esto se enmarca, yo creo que hay que recordarlo, porque lo que estamos intentando es delinear un perfil, ¿no es cierto?, a ver si el funcionamiento cognitivo nos permite delinear un perfil clínico distinguible, que nos permita hacer ese diagnóstico diferencial. ¿Ah? Entonces hay que entender que ese diagnóstico diferencial debe ser hecho, ¿no es cierto?, en función de estos validadores diagnósticos, ¿cierto?, y que el funcionamiento cognitivo solamente podemos, digamos, adjuntarlo a las características del síndrome clínico, que es un solo validador. ¿Ya? Esto es para darle una idea del peso relativo que tenemos que darle a la información en términos de funcionamiento cognitivo para el diagnóstico diferencial. Es solamente una parte pequeñita de nuestro ejercicio clínico en el diagnóstico diferencial. Bien, entonces, bueno, me metí en esta revisión que no termina nunca, porque van apareciendo artículos todo el tiempo. Entonces, cerré la última revisión el 8 de agosto pasado. Y aquí están, ¿no es cierto?, todos los artículos en adultos de los últimos 42 años que comparan muestras de borderline y bipolares head to head, ¿no es cierto?, una muestra contra la otra, ¿ya? Y son muestras puras, ¿no es cierto?, en que se descarta la comorbilidad. Estoy intentando, ¿no es cierto?, hacer esta revisión y que vayamos publicando los artículos que van apareciendo respecto de las diferencias. Ya aquí quizá esta es una diapo que yo le digo, esta es para sacarle la foto, ¿no es cierto?, así como para tener claridad acerca de qué es lo que más o menos, ¿no es cierto?, distinguiría a un trastorno del otro, ¿ya? Y aquí está el síndrome clínico. En negrito está aquello que tiene evidencia, ¿no es cierto?, que ha permitido efectivamente distinguir, que tiene, digamos, estadística, ¿no es cierto?, significancia estadística en términos de distinguir a pacientes bipolares de pacientes borderline. ¿Ya? Y en azul, cosas que se dicen, ¿no es cierto?, que distinguirían a uno de otro, pero que en realidad todavía no tienen mucha evidencia detrás, pero nosotros efectivamente las vemos en la clínica. Ya, y aquí se inscribe, ¿cierto?, dentro del síndrome clínico cuáles podrían ser las diferencias en el funcionamiento cognitivo. Entonces, volviendo a la revisión, ¿no es cierto?, si ustedes ven aquí, bueno, son bastantes artículos, se me ocurrió aquí, ya, y aquí entonces son 75 los artículos, después de sacar todos los que tienen la comorbilidad, ¿no es cierto?, todos los que no distinguieron bien, los que no informan, los que son abstract, ¿no es cierto?, de póster, que no están revisados por pares, en fin, ¿no es cierto?, todas las revisiones sistemáticas que tocan el tema, excluyendo todos esos estudios, nos quedamos con 75. Esos son en este momento los que nos permiten tener información acerca de esta comparación head to head. Y de ellos, ya los que estudian el funcionamiento cognitivo son apenas 8. ¿Ya? Así que la información que les voy a ofrecer, ¿no es cierto?, es una información muy, digamos, con pocos datos. Pero es lo que sabemos. Yo creo que es importante saber dónde estamos. Y también para desafiar aquí a los que quieren hacer investigación, aquí hay buenos temas para investigar porque esto es un aspecto interesante que nos desafía clínicamente. Bien, y en los metaanálisis, ¿no es cierto?, para poder hacer metaanálisis pudimos solamente introducir 5 de estos estudios que nos daban datos para poder metaanalizar. Metaanálisis, solamente recordar un poquito, digamos, de la metodología. Aquí el doctor Feringer siempre me instruye y me reta, digamos, esto, porque yo en esto no soy tan versado, así que si digo cabeza de pescado, aquí lo tengo al lado. Bueno, lo importante para fijarse, ¿no es cierto?, es primero que aquí vamos a mezclar un poquito peras, ¿no es cierto?, con algunas peranzanas y otras que son manzanas, pero todas son frutas. Entonces, no podemos comparar exactamente lo mismo. Vamos a tener distintas, por ejemplo, pruebas atencionales, ¿ya? Y por eso tenemos que, las varianzas, digamos, pueden variar, y por lo tanto vamos a usar esto que se llama el random effects, ¿no es cierto?, efectos random. Por otra parte, tenemos que fijarnos en la heterogeneidad, que va a estar señalizada por este I cuadrado, que tiene que ser menor de 75 idealmente, ya con este P de la Q que tiene que ser no significativo. Más o menos eso es lo que uno tiene que saber para leer un metaanálisis. ¿Ya? Vamos a leer aquí diferencias. La magnitud de efecto va a estar dada por la diferencia estandarizada de media, esa es SMD, que va a ser más o menos el equivalente a la D de Cohen. ¿Ya? Y no voy a reportar publication bias, no he hecho ese análisis todavía.
usamos el Open Meta-Analysis, que es un freeware que está en Internet que nos permite hacer meta-análisis. Aquí está una idea de las magnitudes de efecto, como para que se ubiquen en el mapa, ¿no es cierto?, respecto de, digamos que de 0,5 para arriba, ¿no es cierto?, estamos hablando de una magnitud de efecto decente. Ya de 0,5 para abajo empezamos a discutir, de 0,2 para abajo es una magnitud de efecto débil. Vamos entonces a los resultados. Estos son los estudios incluidos. Aquí básicamente la idea no es crear la tabla, contarles que son muestras pequeñas, ya que se diagnosticaron por entrevista estructurada, ¿no es cierto? Se le pasaron pruebas cognitivas, estaban eutímicos la mayor parte. Aquí hay un estudio que no alcanzo a ver por la letra chica, ¿no es cierto? Aquí está, que tienen depresión leve, ¿no es cierto? Que estaban puntuando en torno a 12 en la escala de Hamilton, ya, pero en general muestras eutímicas, ya todas ellas eran de pacientes que estaban medicados en el momento de ser evaluados cognitivamente, ya algunos de ellos hicieron control por edad, ¿no es cierto?, por sexo, por algunas variables, pero no todos, ya, y bueno, algunas otras características y comentarios. Esta es más o menos, ¿no es cierto?, el esquema. El doctor Silva mostraba ayer los niveles del funcionamiento cognitivo en el nivel 1, ya aquí están los dominios en el nivel 2, ¿no es cierto?, y las funciones cognitivas específicas en el nivel 3. Y aquí están todas las pruebas que digamos, se les pasaron a estas muestras de pacientes en estos estudios comparativos. Entonces veamos algunos resultados de metaanálisis. Aquí tenemos el metaanálisis respecto de las funciones ejecutivas en el Wisconsin y en una prueba equivalente, por lo que leí. Pido disculpas a los neuropsicólogos presentes, yo no soy experto en neuropsicología, así que si digo también ahí algo, pido su comprensión, ¿no es cierto? Aquí, en esta prueba, aquí encontramos 3 estudios, ya que no encontraron diferencias, pero básicamente eso es por este estudio, ya que fue uno que tenía 35 pacientes, que tenía la mitad de este análisis. Si no, aparentemente los bipolares serían, digamos, los que serían más lentos, ¿no es cierto?, en el Wisconsin, y tendrían una menor flexibilidad cognitiva en comparación con los bipolares. Después tenemos aquí los resultados del CPT, ¿no es cierto?, que nos informan de atención. Ya, aquí no aparece el análisis respecto de los controles, pero no existen diferencias entre pacientes límites y pacientes bipolares respecto de las fallas en la atención. Ambos tienen una falla que es superior a los controles. Esto es interesante. Este yo creo que es un hallazgo de la revisión, ¿no es cierto?, del metaanálisis, y es que el tiempo de reacción al inicio de la tarea ya ofrece diferencias, y si ustedes se fijan, aquí, ¿no es cierto?, nuestro I cuadrado es de 50, es decir, el ruido señal es más bajo, ya no es 0, pero es más bajo, y tenemos que efectivamente los bipolares, ¿no es cierto?, tendrían una velocidad de reacción menor que los borderline, que partirían muy rápido. De hecho, uno de estos estudios compara, digamos, con controles, no todos lo hacen, ya, y muestra que están, digamos, en términos de velocidad de reacción, primero, ¿no es cierto?, los pacientes borderline, después los controles y después los bipolares. ¿Ya? Ese sería más o menos el orden. Esto siempre sin interferencia, esto es antes de empezar. Esta es la partida de la tarea, o sea, cuánto tiempo se demora en empezar, ¿no es cierto?, como se enfrenta ahí a la Torre de Londres, ¿a cuánto parte? ¿Cuánto se demora en empezar? Bien, ahora cuando ya están en el curso de la tarea, ¿no es cierto?, cuando ya hay interferencias ahí, se pierden estas diferencias. Ahí efectivamente ya se demoran. Y aquí lo que dice la literatura es que habría un mayor enlentecimiento en el procesamiento cognitivo en los pacientes bipolares, pero en este análisis no hay diferencia significativa, pero bueno, es algo que obviamente vamos a ir observando en el tiempo conforme vayan saliendo los datos. Respecto, aquí digamos, ¿cierto?, la gran pregunta, y aquí me salgo del análisis en concreto de las funciones cognitivas, es si hay alguna diferencia en términos de impulsividad. ¿Por qué efectivamente los pacientes limítrofes parten más rápido? ¿No es cierto? ¿Quién nos dice eso? Ya, y aquí dice otro metaanálisis de otros estudios ya respecto de impulsividad, que todos pasaron la escala de Barrett de impulsividad,
Y esta es una escala entre 30 y 120, más o menos, que es la puntuación. Ya los controles sanos tienen en torno a 60, ya los pacientes bipolares tienen en torno a 90, 110, perdón, 80, 100, y los borderline tienen en torno a 90, 110. ¿Ya? Ahora aquí hay bastante heterogeneidad, como ustedes se fijan, ¿no es cierto? Una I cuadrada de 86. Pero, bueno, es interesante, digamos, mirar. Ahora, cuando miramos las subescalas, ya las subescalas de esta escala de impulsividad de Barra, ya aquí tenemos que tiene 3 subescalas, ¿no es cierto? El BIS. Ya tiene una escala que se llama no planificación. Ya en chileno, ¿no es cierto?, sería como ser atarantado, ¿cierto? Es como partir demasiado rápido. Y aquí efectivamente, ¿no es cierto?, hay una diferencia entre límites y bipolares, ¿no es cierto? Los límites, los pacientes con trastornos límite tendrían una velocidad de partida, serían más impulsivos, digamos, desde el punto de vista de la no planificación. Y eso podría dar cuenta de que tienen una velocidad de partida más rápida en las pruebas cognitivas. ¿Ya? Ahora, las otras 2 subescalas, ¿no es cierto?, son la de impulsividad motora y la de impulsividad cognitiva o atencional. La impulsividad motora se refiere, ¿no es cierto?, al actuar en el impulso del momento, ¿cierto?, y la impulsividad cognitiva tiene que ver con problemas de cambios de atención, ¿no es cierto?, de cambios muy rápidos de atención. ¿Ya? Y aquí las diferencias, si bien, ¿no es cierto?, tienden hacia también un déficit en los pacientes con trastorno borderline limítrofe, no son significativas. Solo la única sería la no planificación. Bueno, volvemos a las funciones cognitivas, a los resultados de esta revisión, y hay otros resultados que son interesantes, que no eran metaanalizables, no tenían estudios para poder compararlo. Ya este estudio de Sanders, en realidad son 2 estudios de Sanders con la misma muestra, lo cual también es interesante, ¿ya? En que hace primero un juego de apuestas, ¿no es cierto?, con una diferente probabilidad de ganar o perder. Pero este es un juego, digamos, donde las probabilidades, a diferencia del casino, están abiertas. El paciente sabe cuál es su probabilidad de ganar y su probabilidad de perder, ¿ya? Y tiene distintos premios, ¿no es cierto?, o castigo en términos de puntaje por ganar o perder. ¿Y qué es lo que se encuentra? Es interesante. Ya aquí son todas mujeres. Ya las mujeres con trastorno límite de personalidad optan más que trastornos bipolares y controles por la opción que tiene una mayor probabilidad de outcome negativo, ¿no es cierto? En el fondo juegan el juego sabiendo que los costos son altos, ya juegan más, ¿no es cierto?, que los pacientes borderline, los pacientes bipolares y los controles. ¿Ya? Y esto da cuenta de que quizá tendrían algunas dificultades para poder identificar o al menos usar claves o refuerzos asociados a resultados negativos. Este es un resultado que me parece bien interesante tener en cuenta. Y el segundo es otro estudio que efectivamente ve la velocidad de reacción, pero ahora la velocidad de reacción post-feedback negativo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, cuando las personas aquí tenían, digamos, que marcar, ¿no es cierto?, si aparecía una X en la pantalla, marcaban una letra en el teclado, aparecía un 0 en la pantalla, una O, tenían que marcar otra letra y tenían que hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Y cuando hacían esta tarea, ¿no es cierto?, se les pedía que tenían que tratar de tener, digamos, eran 40 ensayos por bloque y no podían tener más de 4 errores durante cada bloque. Entonces, cada vez que tenían un error, eso era señalizado por un sonido, ya de 523 Hz, que es más o menos el ruido de un teléfono, tampoco era un pito, así no es que los electrocutaban, ¿cierto? Pero sí tenían una retroalimentación negativa y también iban viendo, ¿no es cierto?, en la pantalla, ¿no es cierto?, tenían una pantalla de retroalimentación donde aparecía el número de errores y los tiempos medios de reacción para ese bloque, estaban bajo presión, ¿ya? Y lo interesante aquí es que los individuos que tienen trastorno límite presentan un mayor enlentecimiento post-error. ¿Ya? En general tienen el mismo número de errores que los controles y los bipolares, pero cuando tienen el error, especialmente en el primer error, que es esta punta que aparece aquí, ya tienden a demorarse más en recuperarse. Y esto aparentemente podría reflejar
procesos de autorregulación y de control cognitivo que podrían demorar más, ¿no es cierto?, ser quizá más difíciles para los pacientes con trastorno borderline. Raya para la suma, ¿no es cierto? Esta es la tabla, digamos, más o menos de los resultados, ¿no es cierto? No todos ellos metaanalizables, algunos simplemente de los estudios que aparecen, que voy a tratar de hacerles más amena en esta tabla comparativa de aquí. Entonces, en estos estudios comparativos de funcionamiento, los pacientes con trastorno borderline limítrofe, ¿cierto?, serían más rápidos, más atarantados para partir. Me gustó esa foto, ¿no es cierto?, que digamos, ¿no es cierto?, a propulsión, pero en triciclo. ¿Cierto? Son rápidos para partir, pero en realidad para soportar la prueba, aparentemente, como decíamos, podrían tener más dificultades, ¿no es cierto?, a la hora de tolerar las frustraciones o tener algún tipo de experiencia o de, digamos, proceso de atención sobre aspectos negativos. ¿Ya? De hecho, ¿no es cierto?, tanto las muestras de limítrofes como las muestras de pacientes bipolares ya tienen una alteración en la atención sostenida, pero pudiera ser, ya, y algo dice la evidencia al respecto de que el mecanismo a través del cual fallan en la atención sostenida es diferente. Los pacientes borderline fallarían por interferencia emocional. De hecho, hay algunos estudios con el E-Stroop, ¿no es cierto?, Emotional Stroop, y que muestran que los pacientes borderline tienen un sesgo, ¿no es cierto?, se equivocan más cuando tienen un distractor que implica una emoción negativa, ya en comparación con controles, no con pacientes. Esa prueba no se ha hecho con pacientes comparativo con pacientes bipolares. Y en cambio los pacientes bipolares tendrían una alteración de la atención sostenida probablemente quizá por distractibilidad, ¿no es cierto?, por algo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no?, con alteraciones en el proceso de pensamiento. Bien, bueno, los bipolares eran efectivamente, aparentemente podrían ser más lentos para partir, ¿no es cierto?, y también más lentos para procesar, pero eso todavía está por verse. Los pacientes borderline, por otra parte, fallan más en la planificación de la tarea, y probablemente esto tiene que ver con lo anterior en términos de que no le dedican quizá el suficiente tiempo a la planificación, ¿no es cierto?, y se lanzan, ya por este índice mayor de impulsividad. Ya, mientras los pacientes bipolares tienen más problemas con la memoria de trabajo, ¿no es cierto?, no logran retener la información suficiente tiempo en la memoria como para poder desarrollar una estrategia, y en ese sentido probablemente se demoran más en planificar. Los pacientes bipolares, por otra parte, podrían tener una menor flexibilidad cognitiva, pero todavía eso también está por demostrarse, porque en los metaanálisis eso apareció como no significativo. ¿Ya? Aquí los pacientes borderline, ¿cierto?, tendrían, frente a los refuerzos negativos, como decíamos, requerir más tiempo para la autorregulación y el control cognitivo, y corren más riesgo ya en la toma de decisiones, especialmente cuando los resultados son riesgosos. Pero, por otra parte, ambos, por distintos mecanismos, probablemente tienen entonces dificultad en la solución de problemas. Ya ambos muestran mayor dificultad en solución de problemas respecto de controles. Y respecto a la memoria, ya aparentemente la memoria semántica en ambos grupos va empeorando, ¿no es cierto?, con la interferencia. Cuando le hace recordar la lista de palabras, ya el paciente la repite 2 o 3 veces y le hace memorizar otra lista de palabras, ya entonces ahí aparece, digamos, la interferencia, y los pacientes tienen un menor recuerdo, menor evocación en comparación con los controles. Y está descrito ya que los pacientes podrían tener también mayores dificultades en la memoria auditiva visual. Eso está bien estudiado para muestras separadas de bipolares, no tanto para muestras de pacientes limítrofes, pero aparentemente los déficits de memoria serían similares. Limitaciones de estos estudios, de esta evidencia: en primer lugar, que son tamaños muestrales pequeños, ya que no todos los estudios señalan haber explorado el antecedente de abuso de sustancias, que es importante para el funcionamiento cognitivo. El tema del tiempo de enfermedad: sabemos en los pacientes bipolares, ¿no es cierto?, que el tiempo de enfermedad va generando va dejando su cicatriz, como decía el doctor Silva ayer, en términos cognitivos. No sabemos si eso también ocurre para los pacientes con trastorno borderline. Eso es algo, digamos, que al menos yo no conozco datos al respecto.
También, bueno, la precisión del estado de ánimo al realizar la evaluación cognitiva, claro, hay grupos, como veíamos, que no son totalmente comparables, que pudieran estar más deprimidos que otros. Ya hay diferentes test utilizados y estamos mezclándolos para poder tener algunos indicadores. Y, bueno, las funciones difíciles son difíciles de delimitar o medir por separado, ¿cierto? Todas las pruebas de memoria exigen atención, ¿no es cierto? O las pruebas de solución de problemas, o de planificación, ¿no es cierto?, a la hora de solucionar problemas. Entonces, es difícil el poder distinguir entre estos distintos, digamos, rasgos del funcionamiento cognitivo. Y por último, el efecto de los fármacos. Todos estos pacientes estaban medicados y no sabemos, tenemos que poder despejar ahí. Habría que ver pacientes con y sin, y esos estudios tampoco existen. Así que esas son todas las limitaciones, y con eso termino y les agradezco mucho por su atención y paciencia. Gracias.